Hola, tengan muy buenos días. Hoy vamos a ver algunos ejercicios ya relacionados con el tema de la perspectiva. Bien, el primer ejercicio que nosotros vamos a realizar con este tema trata de perspectiva o proyecciones realizadas a un punto de fuga. Entonces vamos a anotar acá en la pizarra. Bien, tengo dibujada ya la línea del horizonte. Es una línea aplomada, ¿cierto? Que uno la puede dibujar más arriba, al centro, más abajo, depende un poco cómo uno quiera trabajar. Yo les recomiendo que esta línea en su hoja de papel siempre la dibujen más o menos al centro, ¿bien? Por un efecto de dibujo. Entonces vamos a poner acá ejercicios realizados con un punto de fuga, conocidos como perspectiva central, ¿bien? Porque se trabaja solamente proyectando a un punto de fuga, ¿bien? Nosotros en esta línea de horizonte vamos a dibujar un punto de fuga. Ese punto de fuga puede estar proyectado al centro o hacia alguno de los dos costados. En este caso nosotros lo vamos a proyectar acá. Le vamos a poner punto de fuga 1. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer acá nosotros, vamos a proyectar ejes, ¿bien? Ubicados sobre la línea, en la línea y por debajo de la línea de horizonte. Y los vamos a dibujar, vamos a repetir esto mismo, al centro, bien, y hacia un costado. Más o menos repitiendo la misma altura, bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Solamente tenemos ejes proyectados acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cada uno de estos ejes lo vamos a proyectar al punto de fuga. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, ambos extremos lo vamos a proyectar al punto de fuga. Hacemos lo mismo en cada uno de esos ejes. Ahí, ¿cierto? Aquí, acá, ahí, aquí también, acá. Y el de la parte superior. Bien, tenemos ahí, ¿cierto? Vamos a correr un poquito la cámara para que se note mejor. Ahí, ¿cierto? Tenemos proyectados, ¿cierto?, nuestros ejes y iniciamos, ¿cierto?, en cada una de esas alturas una proyección. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si se fijan ustedes ahora, yo voy a hacer un corte en uno de esos ejes proyectados. Ahí. Con ese corte que yo hice ahí, ¿cierto?, en nuestro primer ejercicio, ¿bien? Yo puedo cortar todos los otros. ¿Cómo es eso? Si yo prolongo esta línea hacia abajo, prolongo esa línea hacia abajo, prolongo, corto esos dos que están abajo, los voy a marcar. Ahí y acá. ¿Bien? Luego, con este mismo corte que yo hice acá, prolongo una línea horizontal y puedo cortar aquí. Voy a cortar ese plano, voy a cortar ese y voy a cortar este de acá. ¿Bien? Continúo hacia el lado y ahí puedo cortar, ¿cierto?, el último, bajo una vertical, corto ahí, línea segmentada y corto el último acá. ¿Bien? Los voy a marcar ahora para que se noten mejor. Marco, ¿cierto?, la línea que ya es definitiva. Y lo que obtuve ahora ya no son solamente ejes. Lo que obtuve son planos. Planos proyectados, ¿cierto?, a un punto de fuga. Ahí, ¿lo ven? Ahora ya no tengo solo ejes, tengo 9 planos, ¿bien?, proyectados a un punto de fuga. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría yo si en este plano yo quisiera proyectar un círculo inscrito en ese cuadrado? En perspectiva, y nosotros ya vimos que se llama elipse. ¿Bien?
cuando yo tengo un círculo proyectado en elipse, en perspectiva, ya no es un círculo. Si yo les muestro esto de frente, que es una cinta de masking tape, ustedes ven un círculo. Pero sin embargo, si esto yo lo comienzo a girar, lo giro, ¿cierto? Lo que comienzo a ver ya no es un círculo, es una elipse. Lo mismo que vamos a dibujar acá nosotros, ¿bien? ¿Cómo hacemos eso? Quiero que observen, ¿bien? Lo que voy a hacer en cualquiera de estos planos. Acá, por ejemplo, si yo trazo dos diagonales de extremo a extremo, yo puedo encontrar el centro acá, ¿cierto? Encuentro el centro. Si yo trazo un eje vertical y este punto yo debiese proyectarlo al punto de fuga, muy suave, ¿bien? Y lo que obtengo acá es una división interior. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Cada una de esas diagonales yo las subdivido en tres partes más o menos iguales. ¿Bien? Y lo que voy a hacer ahora es inscribir un círculo o una elipse pasando por los centros, que lo voy a marcar en negro, pasando por los centros, y comienzo a dibujar este círculo que se transforma en una elipse. Ahí está. Y eso yo lo puedo repetir en cada uno de estos planos. ¿Bien? Eso va a ser nuestro primer ejercicio. Repito, primero, ¿cierto? Ubicamos la línea del horizonte. ¿Bien? Luego ubicamos un punto de fuga que puede estar en cualquier lugar de esta línea. ¿Bien? Luego lo que yo hice, ubicar 9 ejes, 3, ¿cierto?, en el lado derecho, 3 en el centro y 3 hacia el lado izquierdo. Repito más o menos la misma altura, sobre la línea, en la línea y por debajo de la línea. Repito al centro y repito acá. ¿Qué es lo que hice después? Cada uno de esos extremos yo los proyecté, ¿cierto?, al punto de fuga, todos, los 9, y luego, en forma aleatoria, yo hice un corte, lo voy a marcar aquí con una flechita, un corte, una vertical, bajé hasta el final, y me cortó estos 3 primeros planos. Luego traslado en forma horizontal, y me va a poder cortar con esta intersección estos 3 nuevos planos, los corto ahí. Luego me traslado, ¿cierto?, en forma horizontal, y logro cortar estos otros 3 planos finales. ¿Bien? Luego tomé uno de estos planos, lo divido al centro, trazo 2 diagonales, busco la vertical al centro y esta otra horizontal se proyecta al punto de fuga. ¿Qué hago después? Cada una de esas diagonales, ¿bien? La divido en 3 partes y lo que hago acá, ¿cierto?, es comenzar a trazar por el centro, ¿cierto?, una elipse, ¿bien? Un círculo que se transforma en elipse, ¿bien? El siguiente ejercicio voy a hacer lo mismo, pero solamente con 3 más grandes, ¿bien? Para que lo puedan entender mejor. Y vamos a trabajar en formas cúbicas. Eso sería el primer ejercicio, ¿bien?